Vamos a la última parte de esta entrega, las 22 técnicas para interpretar críticamente. Ahora tenemos las interpretaciones. No existe solo una interpretación, puede haber muchas. La diferencia entre cada una está en la calidad de sus argumentos. Y es que a la hora de interpretar un texto, sería muy difícil que existiera una interpretación. Imaginemos, por ejemplo, si solamente hubiera una interpretación de una novela como Don Quijote de la Mancha. Imagínense, no habría estudios literarios y se habrían publicado cientos de miles de estudios relacionados con esta novela. No, entonces las interpretaciones van a depender de la calidad de los argumentos. Entonces, como ya vimos, los argumentos son ideas fundamentadas, estructuradas y sustentadas en otras evidencias como otras voces, como pruebas, como citas, como evidencias de lo que el texto dice, entre otras formas. Ahora, vamos a ver qué es lo que propone Daniel Casani respecto a las interpretaciones. La número 17 dice que definas tus propósitos, es decir, qué buscas en el texto, por qué lo lees, qué esperas encontrar en él. Y antes de empezar a leer, formular en pocas palabras lo que quieres saber, tener o sentir. Al terminar la lectura, te puedes preguntar, ¿lo he conseguido? ¿Cómo? ¿Por qué? Es un propósito que si bien a lo mejor nunca lo tenemos claro, o quizá lo tenemos claro, pero no lo externamos porque ya sabemos que cuando vamos a leer un texto, pues es con un propósito específico. Analizar la sombra del lector, es decir, a quién se dirige el texto, qué presupone que el lector sabe o no sabe, qué datos expone, por qué el autor ha decidido que el lector no sabe y debe explicarse, qué perfil de destinatario se esboza. Bien, entonces, esta es otra como más que nada consejo, no lo veré tanto como una técnica, ya que más bien solicita que uno ponga atención a quién está dirigido el texto. El 19, los acuerdos y los desacuerdos. Releer el texto oración por oración y comparar lo que dice con lo que tú crees o con lo que tú ya sabes. Em, Una sugerencia es marcar con un signo de suma los puntos en los que estamos de acuerdo y con un signo de restar los puntos en los que discrepes. Esto ya sería más bien un hábito del lector para sistematizar su lectura crítica y yo lo vería también más como una recomendación. Imagina que eres, y aquí lo que propone Casani es que nos pongamos en el lugar de alguien más de cómo lo leerían en casa, cómo lo leerían mis compañeros en el trabajo, en mi comunidad, cómo lo podrían interpretar, cuál sería la postura de ellos. Y con esto podríamos obtener también otras miradas acerca del texto que estamos leyendo o al que estamos acudiendo. En resumen, ¿cuáles son los fragmentos más controvertidos del texto? ¿Cuál es la impresión general, teniendo en cuenta todas sus variables posibles, eh, todas sus interpretaciones? ¿Qué efecto causa en su conjunto? Hay textos muy polémicos, hay declaraciones muy polémicas, hay discursos que quedan pues, para la posteridad. Por ejemplo, el último discurso de Salvador Allende o los discursos políticos que escuchamos de los presidentes son muy polémicos muchas veces porque reflejan posturas que probablemente ellos no querían mostrar, pero que finalmente de tanto que hablan, en algún momento terminan por emerger. Entonces, bien, esas son las 22 técnicas. Terminamos con, después de leer el texto, ¿qué vas a hacer con él? ¿Replicarás o responderás al autor o a otra persona? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Valora cuál puede ser la reacción más apropiada según tus intereses. Todas estas reacciones se pueden reflejar también en el análisis que uno vaya realizando a través de las 21 técnicas anteriores, especialmente con la primera y la segunda parte, y sobre todo con los ejemplos que mostramos en las láminas en blanco. Esos ejemplos son fundamentales y esperemos que les puedan servir para ejecutar
un análisis. Desde luego no tienes que usar todas las técnicas, es posible usar solo algunas, por ejemplo, 2 de cada sección, o puedes enfocarte más a la parte estilística de las palabras que se usa. Ya depende de qué enfoque le quieras dar a tu interpretación. Lo importante es que la realices con argumentos de peso, con argumentos sustentados y que se pueda solventar a partir de una estructura, de un pensamiento crítico y de todo lo que ya hemos visto en el curso. Aquí están las referencias bibliográficas del material citado a lo largo de estas presentaciones y se invita desde luego a preguntar al profesor acerca de más material que te pueda ayudar a mejorar tus técnicas de interpretación y de comprensión crítica, que finalmente son muy necesarias en la realidad actual con todo el flujo de información que hay. Muy bien, pues muchas gracias por la atención. Esperemos que este material sea de gran ayuda para ti.